Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Siempre es un placer estar con vosotros. Sé que sois muchos los que estáis siguiéndonos, interesados en lo que hablamos y lo que hacemos es transmitirte la verdad del Evangelio a través de distintas áreas, como es la psicología, como es las entrevistas, como es la creación, que estamos hablando del origen de la vida, muy interesante también. Y y también hablamos de la historia de la Iglesia a través del avivamiento. Fíjate cuántos palos tocamos, pero en el fondo lo que queremos es abrirte un poco los ojos, mostrarte la verdad del Evangelio y que a través de esas áreas o disciplinas uno pueda descubrir un poquito más del amor del Señor. Ya sabéis que este programa se emite desde el 100.2 de FM en Málaga, Radio Amanecer. Y es una sintonía muy querida que te acerca al Señor. Ese es su lema, la sintonía que te acerca a Dios. Y nos gustaría que siguieras conectado a esta sintonía, a esta radio, porque tiene programas muy interesantes que te van a edificar de distintos puntos de vista, música muy bonita y te va a acompañar allá donde estés trabajando. Decirte también que el programa está patrocinado y producido por las Iglesias del Monte y que la realización la lleva a cabo Proyecto Vida y un servidor, Juan Carlos Segovia, que pretende lavar tus pies y acompañarte en este tiempo para que te encuentres a gusto y cómodo. Queremos decir también, y ya termino esta introducción, que el programa está respaldado por la Fraternidad de Pastores de la ciudad de Málaga, por la FRAPAN, y también por CESMA, el Consejo Evangélico Provincial de Málaga, que hemos constituido no hace mucho o reconstituido de nuevo para poder acercarnos a ti y dar un servicio a las iglesias de cara a poder cubriros y bendeciros en el nombre de Jesús. Bueno, pues dicho este parrafón que se llama, me ha salido ahora improvisado, y digo improvisado porque no preparo nunca nada, que sepáis que todo improvisado. Hoy tengo el gusto de recibir a Miguel Ángel González. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Juan Carlos. Encantado de tenerte en el programa. Pues para mí también es un placer. Bueno, Miguel Ángel, ya sabéis, es pastor de Miraflores. Ese es el título que siempre tiene y que por lo que lo conoce la iglesia en esta ciudad. Pero también es consejero recién nombrado, y no porque sea nuevo, porque llevas muchos años de consejero de Educación y Cultura perteneciente al CESMA, al Consejo Evangélico Provincial de Málaga, ¿no? Pues sí, ahí tenemos el gusto también, también un privilegio poder servir desde el área de educación y cultura en este Consejo Evangélico Provincial de Málaga. ¿Cuántos años? Recientemente formado oficialmente, porque esto lleva como 8 o 9 años el proyecto, ¿verdad? O sea, que tú eres consejero de hace ya una década prácticamente. Sí, era de hecho de Miguel Rueda, cuando Miguel Rueda nos acompañaba como pastor antes de ir a la presencia del Señor donde está ahora. Ajá, qué bueno, qué bueno. Pues bien, gloria a Dios. Tú sabes que la idea del programa y el sentir es conocer al Miguel Ángel natural, al hombre, al padre de familia, quitar un poco el estereotipo ministerial, que es el que estamos acostumbrados a ver, el pastor de Miraflores, el pastor de la Iglesia del Monte. Vamos a dejar la profesión, como le dijo una vez a alguien que estaba en su lecho de muerte, le dice, se le aparece el Señor y le dice: ¿quién eres? Le dice el Señor a este cristiano que estaba ya en los últimos momentos. Le dice: soy el pastor, no me conoces, llevo toda la vida sirviéndote. Y el Señor le dice: no, no te digo en qué trabajas, te digo quién eres. Dice: soy hijo tuyo. Y a veces confundimos el trabajo, el servicio con la naturaleza y la esencia que tenemos, ¿no? Como hijos de Dios. Pues Miguel, cuéntanos, ¿dónde naciste? ¿Tú eres boquerón o vienes de otro lado? Pues bueno, boquerón me siento porque son muchísimos años, pero aquí en Málaga, pero yo nací en el norte de África, nací en Tetuán, en Marruecos, Mm, allá por el año 1959, en febrero. bueno, Y sí, interesante. fueron mis padres que cas- casualmente se conocieron allí porque ellos eran de Málaga los dos, de distintos pueblos de Málaga, pero después de la posguerra, digamos, o sea, de la época de hambre en el año 50, casi 60, pues se emigraron buscando trabajo allí en Marruecos, en Tetuán concretamente, cuando era protectorado español, y allí se conocieron y se casaron. Y allí, bueno, pues de allí pues nací yo.
Ajá. ¿Tú eres el mayor, Miguel? Sí, el mayor de 5 hermanos, todos varones, y a la edad de 6 años, creo recordar, mis padres ya se vinieron para Málaga. Oye, Mm. ¿sabes que estoy muy intrigado? Porque hay unos pocos de pastores que nacieron en Marruecos. No sé si tú eres consciente Sí. de eso, pero unos Mm, pocos. sí, sí, algunos he podido conocer y algunos también he podido conocer como también como han ejercido el oficio de pastorado. Pero bueno, yo lo que sí siento es una gran carga por Marruecos, eso Sí. sí lo tengo, sí, Oye, sí, sí. ¿y cómo se vive un español en un sitio tan distinto? Porque Marruecos y Tetuán, bueno, no sé cómo sería entonces, ¿no? Pero era otro ambiente, otra cultura. Sí, no, la diferencia era que aquello era, digamos, al ser protectorado español estaba todo lo que es Tetuán, Larache, Tánger, todo eso era muy españolizado, es decir, había una gran ventaja y bueno, convivíamos juntos, me acuerdo que incluso había una comunidad judía allí también, la cual después ya de lo que pasó con el Sáhara, tú sabes, en Sáhara, lo que es la Marcha Verde, pues ya empezó aquello sobre el 1960, 1965, Marruecos ya quería, en fin, empezaron a echar, valga la expresión así tan, a los españoles de allí y de allí tuvimos que emigrar, sí. ¿Y fue muy traumático ese plazo? Es decir, ¿que os expulsaron a la fuerza o fue diplomáticamente? Mm, ¿Cómo se produjo esa expulsión, entre comillas, como tú nos Yo decías? era muy pequeño, desde luego, pero según lo que oía era que te hacían como la vida imposible para que te marcharas de allí. Llegó un momento en que aquello ya se cerró como más, digamos, más marroquí, más lo que es más musulmán, ¿no? Es lo que tengo entendido. Y en el colegio que tú ibas, claro, no te dio mucho tiempo, porque con 6 años te vienes para España, prácticamente no tuviste edad escolar allí en Marruecos, ¿no? No, de hecho, ni recuerdo de haber estado, porque creo que no llegó a 6 años, con 5 años y algo. Sí, sí recuerdo ya la llegada aquí. Y tengo muy pocas, digamos, eh, Memoria. ideas o recuerdos, sí, de aquello, ¿no? Solamente me contaron que cuando tenía 1 año y medio, que apenas empecé a andar, parece ser que una musulmana que había por allí, pues sabes que llevan chislaba, Ujú. y entonces hasta abajo, entonces pues parece ser que me metieron debajo de la sílaba una de ellas y según parece eso lo que sí me acuerdo bastante es que había un hombre de allí de la casa donde vivíamos, de abajo mirando el coche, tumbado, porque arreglando el coche, digamos, y vio unos piececitos dentro de la mujer que iba caminando y claro, inmediatamente la recriminó y era yo. Es decir, que me intentaron, digamos, Un rapto, eso era un rapto un entonces, rapto, sí. efectivamente. Entonces, fíjate, yo Qué digo, muchas barbaridad. veces miro para atrás y digo, Señor, ¿qué hubiera sido de mí, no? Si no me hubiera rescatado, ¿no? Qué Como la canción, ¿no? qué curioso lo que Dios hace y la de veces que no habrá protegido el Señor sin aún saberlo, ¿eh? Eso no lo tenemos ni que dudar, la cantidad de veces que Dios está ahí, ¿no? Qué Como bueno. dice la palabra, el ángel del Señor acampa, ¿no?, alrededor de los que le temen y los guarda, y es verdad que nos defiende el Señor con sus ángeles. ¿Y cómo fue? Bueno, ¿en qué trabajaba tu padre? Mi padre en aquel tiempo era electricista, pero ya cuando llegamos aquí a España, él es panadero. Recuerdo cómo él iba todas las noches a trabajar y por la mañana dormía, el hombre para poder por la noche estar trabajando, o sea, O panadero, sea, de oficio panadero. que lo veías poco, ¿no? Porque claro, un hombre que trabaja de noche y de Sí, día duerme, el pobre no tendría mucho sí, tiempo no, para no, estar. no había, no teníamos mucha, mucha comunión, sí, Sí, mucho contacto, ¿no? De, mucho de alguna contacto. manera tu madre fue la que estuvo más cerca tuya, ¿no? También, lo que pasa es que mi madre también trabajó, empezó a trabajar en Carlos Saller, de cocinera. Entonces, claro, el tema es que, bueno, los dos trabajando para poder mantener a 5 varones, No veas. y ahí pues yo tuve que hacer, eh, con mucha humildad, con 12 años tuve que fregar platos, barrer casa, fregar, y la verdad que ahora a la larga me ha sido una bendición, ¿no?, el poder Sobre, servir.
Sobre todo para tu mujer, ¿no? Que sabe fregar, hacer de Ah, comer. claro. Y cuando ella no puede, ahí que voy yo a planchar. Mientras que pueda ella, pero cuando ella no pueda, ahí voy yo a planchar o a fregar o Claro. algo que Y haga tu mujer te falta. dice, y no me digas que no sabes. Sí, 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 sí. Qué bueno. Qué interesante. No, estas cosas no las sabemos y lo que hay detrás de una persona, las cosas vividas, las experiencias, ni las imaginamos, ¿no? Pero qué Mm. interesante. Hiciste de padre y de madre un poco con todos tus hermanos, ¿verdad? Porque siendo el mayor, Al ser mayor, al ser el primogénito, pues sí, la verdad que, bueno, uno lo ve después, ¿verdad? Y se claro, da cuenta de la función que tuve que hacer por la ausencia de mis padres, ¿no? En momentos determinados del día. claro. Y en el tiempo aquel no te sentías a veces, "Uf, no veas el marrón que me ha tocado", porque claro, es una carga para un niño, una carga grande, ¿no? Mm. ¿Qué pensabas tú en aquel tiempo? ¿Qué te venía, qué te sugería? ¿Te privaba de tener una vida escolar normal? Por ejemplo, tendrías que hacer deberes, Mm. tendrías que hacer tus cosas. Sí, es cierto, pero no, yo no recuerdo el haber estado como disgustado. No, no, yo creo que lo hacía, no lo hacía como que me gustaba, lógicamente, Mm. pero que para mí no llegó a ser una carga frustrante de que yo tenía, no. Eh, Gracias a Dios también no fui mal estudiante, entonces pues podía compaginar, ¿no? La ayuda al hogar con 12, 13, 14 años en la época de, digamos, del instituto con las tareas educativas, claro, O sea, que con las tareas. tú eras de los empollones. Bueno, no tanto empollón, pero sí, sí, bueno, tú ¿Qué sabes que cosa? soy innato, eso lo pone Dios y Dios da esos dones, ¿no? Y sí, sí, tenía facilidad para retener lo que estudiaba, sí. Ujú. Bueno, ¿y a qué te gustaba jugar a ti en el colegio? ¿Tú eras futbolero o era de qué Sí, deporte? totalmente futbolero, como tú dices, o futbolista, ¿no? Pero sí, de hecho, digamos, mi adolescencia y mi juventud fue con un equipo federado, el Puerto Malagueño, muy conocido, y ahí estuve desde los 13 a 14 años, ya firme en lo que es digamos, el jugar en un equipo federado. Hasta los 18, 19 años estuve jugando en las categorías infantiles y juveniles. Por entonces no había cadete, ni había Claro. Benjamín, ni había tanto que sí. Y muy bien, la verdad que me ayudó mucho porque era martes, jueves, viernes estrenar y domingo jugar. Entonces, Te mantenía físicamente, ocupado, ¿no? Claro. sí, ocupado y físicamente, oye, te das cuenta de que los niños necesitan, a esa edad necesitan ese tipo de ejercicio, ¿no? Sí, sí, yo ya comprobé lo bien que juega en el partido que tuvimos de Pastores contra Oh, Ministerio, ahí pues en la cala. ya soy bastante mayor, ¿eh? Pero bueno, algo. El que tú. Luego he seguido manteniendo la forma hasta hace unos 5 años, pues está jugando al fútbol sala. Siempre me ha gustado mucho Ujú. el Hombre, dice fútbol. el refrán que el que tuvo, retuvo, ¿no? Pues Ahí está. algo ha Y retenido. guardó, y guardó para la vejez. El Escucha, que ¿y tuvo retuvo, tú que eras el que tuvo delantero? retuvo y guardó para la vejez. Ah, mira, no sabía yo el final del refrán. ¿Y, Claro, por eso. y qué te iba a decir? ¿Tú que eras delantero? Jugaba de medio. Defensa al principio y después de medio, interior. Mm. Mm. Bueno, y en tu casa, vamos ya al plano religioso. ¿Qué ambiente Sí. se respiraba? ¿El catolicismo tradicional o Sí, totalmente. Yo siempre he sido, mi mamá lo decía, ¿no? Yo siempre he sido cristiano apostólico católico romano, o sea, cristiano católico apostólico romano, es decir, yo siempre he creído en Dios. Eh, Mi madre, sí, una fervorosa creyente católica, y digo fervorosa porque había mariposas en la bañera, ella tenía sus oraciones, sus plegarias, ¿no? Sus rezos, y en el cuarto de ella pues tenía, bueno, tenía, ya sabemos, ¿no? Pequeñas estatuas y, o sea, imágenes, y la cual ella tenía mucha devoción, mucha fe, una mujer de fe. Sí. y os la Mi transmitía? padre no tanto, mi padre no tanto, mi padre era más, aunque al final consiguió entregar su vida al Señor y partió con el Señor. Ujú. Eso es ¿Y os un. transmitía a tu madre ese sentir o de alguna manera daba libertad y ibais a misa, por ejemplo, los domingos o tampoco ibais? No, la verdad que yo no recuerdo. Al principio de muy niño sí, pero luego ya cuando hice la comunión, ya después, ya no, no. Ella no era tampoco de las practicantes en cuanto a visitas de iglesia. Y la verdad que yo, ya sabes, ¿no? Las veces que fui, pues bueno, no estaba muy convencido, ¿no? De las veces que fui.
aunque creía en Dios, pero no fui muy convencido con seguir asistiendo a la Sí. iglesia católica. ¿Y tú eres de los que hicieron la comunión con plena conciencia? Porque hay algunas personas que me dicen, yo cuando hice la comunión sabía lo que iba, sabía que Dios existía, que yo quería tener más cercanía con Dios. Por ejemplo, mi mujer dice que cuando ella hizo la comunión, con 7 años o 8, dice que ella tenía en su corazón al Señor y que tenía una carga muy grande y que ella sabía lo que hacía. Yo quizá estaba más despistado, yo iba más por el regalo, la fiesta Sí, y tal, ¿no? ¿Tú qué eras, de los formales sí. o el que iba porque era la hora de hacer la comunión? No, yo iba de muy formal, ¿no? Ahí tengo que decir que iba de muy formal. ¿Por qué? Porque yo leía Padre Damián, historia de Padre Damián, de Fray Leopoldo, del Fray Escoba, recuerdo. Entonces yo fui de monaguillo, es decir, que yo me lo tomé tan en serio que mientras que otros iban, eh, ¿verdad? Yo estoy hablando de hace 45 años o más, ¿no? Pero mientras que otros iban yo iba de monaguillo, yo me quise ir de fraile, ¿no? Mejor dicho, de fraile. Yo quise ir de fraile y yo me lo tomé muy en serio. Bueno, desde que me confesé Ujú. hasta que hice la comunión esa semana, pues la verdad que ni tiré una piedra, ni rompí un cristal, ni dije una mentira. O sea que yo sí me lo tomé muy en serio. Sí, 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 está bien, está bien. Bueno, ¿y cómo fue tu conversión? Pues claro, estás en un ambiente católico, tu padre quizá un poco ausente por el trabajo, tampoco era muy religioso, tu madre un poco más fervorosa, no sois de ir a misa. En tu corazón siempre hay un sentir, ¿no? Yo siempre he tenido el sentir de que algo tenía que haber después de esta vida, ¿no? Y que tenía que haber algún Mm. ser superior que nos dirigiera, ¿no? Era una intuición. Tú tenías ese mismo sentir y ¿cómo fue que te involucraste en las filas del ejército de Dios? ¿Cómo llegó ese punto en que tú tomaste esa decisión? Bueno, pues digamos la decisión vino a raíz de una consecuencia muy trágica. Es decir, fue un testimonio trágico en el sentido de que mi mujer y yo pues no, andábamos sin hijos y con nosotros pues siempre estaba Elizabeth, que era la hermana menor de María. Y bueno, a la edad de 20 años nos enteramos de que ella pues asistía a un culto, a una iglesia evangélica en Torremolinos. Ujú. Y claro que era un culto evangélico, o sea, era una iglesia evangélica. En principio, y tengo que decirlo, yo decía que estaba en una secta, ¿no? Yo no podía entender cómo ella pues estaba en una iglesia evangélica, que eso que era, y bueno, resulta de que para mí que estaba en una secta. ¿Qué ocurre? Que esta chica pues se tira como un mes, eh, consigue dar testimonio a su casa, eh, mm, quiero recordar, sí, consigue dar testimonio en su casa, la hermana María, mi esposa, se convierte Ujú. por medio de una misionera de Ruth, una misionera que es la que le predicó el evangelio a ella, se convierte María, mi esposa, y a las 2 semanas me convierto yo. O sea que Fíjate. fue ahí. Pero en ese tiempo de que se convierte ella, eh, un domingo y un miércoles, mi cuñada con 20 años va en una moto a llevar al hermano, a Ángel, y cuando vuelve tiene un accidente mortal Vaya. que se murió, que se partió con el Señor. O sea que, entonces, ahí fue ya tremendo. Fuimos al cementerio, una chica de 20 años, lógicamente, y bueno, en el cementerio, pues María era la única. Había hecho 3 días antes, habíamos estado en la iglesia, eso. Yo había ido a la iglesia y María había salido y había pedido fe. Ujú. Fe, en la iglesia de Jorge Mayoral estaba Jorge Mayoral y recuerdo que estaba justo como copastor. Y ella pidió fe y dice el pastor, bueno, pues buena cosa pide. Pero bueno, oró por fe y eso fue un domingo y el miércoles pasó eso. Madre ¿Qué mía. vengo a decir? Bueno, pues para mí, yo recuerdo, fue un dolor muy grande. Ella es una chica, bueno, siempre con nosotros, una chica bien, como podemos decir, modosita dentro de lo que... Y yo lo que tenía la lucha mía interna era muy grande con Dios, era una lucha de decir, Dios no existe, Dios no es justo. Hasta tal punto que esa noche en el cementerio todos los que venían a darnos
el pésame, lógicamente. Yo cuando tenía oportunidad, pues estaba digamos, tan dolido que decía, Dios no es justo. Y Dios no es justo, y Dios no es justo, y Dios no es justo. Pasó esa noche y al día siguiente pues fuimos todos a dormir a la casa de María, porque tenían los abuelos también muy mayores con 80 años. Y para no dejarlos solos, pues fuimos allí. ¿Y qué pasó? Pues allí tuve una visión de sueño, en sueño tuve una visión. ¿Y, y qué pasó? Pues vi a mi cuñada como inmaculada, como blanca, bajando con la pared bajando como una imagen de ella. Y la vi, pero muy bien. Entonces me desperté y dije, ¿qué estoy viendo? Pero no había nada, lógicamente. Me quedé dormido y otra vez tuve esa, digamos, revelación, ese sueño, y me desperté, pero ya no estaba tampoco. Pero tal como la vi, yo creo que a partir de esa noche, Juan Carlos, sinceramente, el Señor ahí hizo algo. Dios hizo algo porque yo estaba tan dolido y tan dañado que nada más que sabía decir eso. Dios Claro. no es justo, Dios no es justo. Y me hizo ver, en el fondo yo, después con el paso del tiempo, entendí que era como digamos, un consuelo, una consolación que Dios me trajo. Y a raíz de ahí, a la semana siguiente, ya me convertí, fui a un culto donde era un culto de evangelismo. Y recuerdo que estaba el grupo Visión bajo la cobertura del tabernáculo. Y ahí el grupo Visión, pues ahí hicieron un llamado y yo salí y Ujú. entregué mi vida al Señor. Yo me tiré 1 hora y media llorando. A mí no había quien me consolara. Y a raíz de ahí, pues fue mi conversión. Yo creo que, eh, Y por qué llorabas, Miguel? Me gustaría que los oyentes supieran, porque alguno dirá, bueno, ¿y por qué lloraba tanto? Si se supone pues que se entregó al Señor, tendría que estar contento, ¿no? ¿Qué es lo que había sí, en tu bueno, interior? en mi interior había que me sentía muy sucio. Y la verdad es que me sentía tan sucio, que yo nada más que hacía llorar, 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 y no paraba de llorar. Y era, por, no sé, es algo tremendo que el Señor hace, el Espíritu Santo hace, la obra de Dios la hace por medio de su Espíritu Santo, y yo lo que sé que, bueno, no fue solamente ahí, después empecé a ir a la iglesia, al tabernáculo, y recuerdo que eh, los primeros domingos que iba, había una canción que cantaban y no termino, nunca dejaré de recordar, que es entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu Esa la voz. cantábamos en la iglesia también. Vale, pues yo era entrar, esa era la primera canción, y ponerme a llorar. Y eso fueron varios domingos seguidos. Y mi mujer me miraba y decía, ¿pero por qué llora? Y yo, no sé, no sé. Y es una limpieza, creo yo, a mi entender, una limpieza que el Señor va haciendo y va sacando cosas de daño y de cosas que tiene uno que parece que está bien, pero que cuando el Señor escudriña, te enfrentas a esa necesidad de quebranto y de decir, pues, roto, ¿no? Roto delante de Dios. Sí, es una experiencia muy interesante y además a los que nos están oyendo, yo también tuve esa experiencia cuando conocí al Señor, yo me tiré 2 semanas llorando. Y es lo que tú dices, es verse sucio porque hay un concepto en psicología que se llama el yo ciego. Uno no es capaz de verse a sí mismo ni ver sus errores, pero el Espíritu Santo cuando entra, lo primero que hace es mostrarte tu realidad. Dice, Dios mío, de mi vida, esto no está bien, esto no le agrada a Dios, ¿cómo yo he podido hacer estas cosas? Y viene un arrepentimiento y ese quebranto del que tú hablas, que es señal de realmente tener una experiencia real con Jesucristo. Y eso fue en el tabernáculo, ¿no, Miguel? Sí, eso fue en el tabernáculo, ahí estuvimos unos cuantos años asistiendo, y luego el Señor, pues salimos de allí, y recuerdo que salimos algunos hermanos, porque éramos 3 sectores los que nos reuníamos: El Palo, Miraflores y la Barriada de la Luz. Uh -huh. Y de ahí salimos, pues, establecidos cada iglesia, cada líder que había junto con Daniel Del Vecchio, pues salimos, pues, como pastores de estas diferentes zonas, de la Barriada de la Luz, del Palo y de Miraflores. Así fue. O sea que llevas en Miraflores mucho tiempo, ¿no? Como en la iglesia como pastor, ¿no? Sí, ahí llevaré como unos 20 años. Lo que pasa es que tuvimos una salida de Miraflores y nos fuimos a Los Álamos. En Los Álamos estuvimos provisionalmente unos cuantos años, pero luego el Señor otra vez nos llevó a Miraflores, donde llevamos ahora mismo unos 13 años. Palabra de Vida, Iglesia Evangélica de Miraflores. Bueno, se nos ha pasado una cosa, no hemos hablado de cómo conociste a tu mujer.
Pues claro, ya conoces al Señor, ya estabas casado. Digo, bueno, pero ¿cómo que estaba casado? ¿Qué ha pasado en medio ahí? ¿Cómo fue? Bueno, bueno, la verdad la verdad que si lo tuviera que resumir fue un flechazo, ¿no? De estas veces que tú ves a una chica y dices, bueno, esta, no hay mujer más guapa, no hay chica más guapa que esta. Entonces fue un flechazo y ahí estuvimos. Pero era, Éramos vecinos también de Suárez, vivíamos cerca el uno del otro. Y es de estas veces que tú echas el ojo y ves a alguien que te gusta. Oye, y como ya te digo, terminó siendo un flechazo en el sentido de que pude llegar a conocerla, nos conocimos. Y bueno, ya pues de ahí pues a lo que hoy día sirviendo al Señor juntos, ujú. Y con dos hijos y bueno, y bien, todo bien. Como digo, ella se convirtió ante al Señor y bueno, yo muchas veces digo, el mayor milagro es que yo me convertí también, después tuya rápidamente, qué bueno. porque yo, claro, yo era muy, en ese sentido era muy radical, yo era muy, no estaba de acuerdo con la iglesia evangélica, o sea, ni la conocía, que es Claro. el grave problema, ¿no? Sí, De muchas los personas, ¿no? prejuicios que tenemos muchas veces, ¿no? Sin conocerlo, Justamente, juzgamos. justamente. Entonces el Señor ahí hizo que me convirtiera pronto y ahí los dos empezamos a predicar la palabra de una manera cuando nos convertimos después de 3 años casados. Nos convertimos, empezamos a predicar la palabra y en el tabernáculo llegamos a reunirnos después de 3 o 4 meses, casi 30 personas. Fue un avivamiento que dio lugar a que la iglesia de Miraflores pues, se abriera en aquel tiempo. Qué curioso como el Señor hace las cosas. Ninguno de los dos era cristiano convertido, sin embargo, Dios os une. Sí, Es un flechazo y totalmente. parece que todo es natural, pero después, atando cabo, te das cuenta como Dios está mediando, está guiando bueno, yo con mi mujer igual, mi mujer es granaína, nació en Huéscar, en un pueblo perdido de Granada, y Huescas. cogió una enfermedad y se la tuvieron que traer para Málaga porque estaba en riesgo su vida. Bueno, pues fue a Laurín, después vino para Málaga por el mismo tema, conoció mi prima a esta mujer y a esta compañera y yo ya nos enamoramos. Y Ujú. luego al final los dos nos entregamos al Señor y Dios nos puso ayuda idónea cuando no teníamos ni idea de quién era Dios, ni el ministerio que estaba por venir, ni nada de nada. Pero el Señor va guiando nuestros pasos aun cuando no tenemos ni idea, ¿eh? Qué maravilloso. Amén, así es. Dice que por Dios son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino, ¿no? Ese salmo, ¿no? Y así es. Así que bien, gracias a Dios, muy unidos y sirviendo en la obra del Señor. Y es muy importante, porque ya sabes, si todos se ponen de acuerdo, que es tan difícil ponerse todos de acuerdo. Aunque sea Claro. el matrimonio, también sabemos que hay luchas, ¿no? Pero, pero es tiempo de estar más unidos que nunca y, en fin, y ya vemos, ¿no? Que aunque el virus quiere separar, alejar a unos de otros, que es lo que pretende, pero nosotros tenemos que estar muy unidos y la familia es tiempo de aprovechar para la familia, evidentemente, y Amén. sembrar las bases, sobre todo los que tenemos hijos adolescentes y jóvenes, ¿no? Tenemos que estar ahí haciendo altares de oración, de intercesión y de adoración también con Claro. música y demás. Bueno, y una pregunta, Miguel, que me surge ahora. ¿Tu mujer y tú conocéis al Señor, o integráis y empieza un avivamiento en la iglesia y en vosotros? ¿Qué decían tus padres? ¿Este niño se ha vuelto loco? Mi madre se convierte al Señor al poco tiempo. Al poco tiempo también. Al poco tiempo, es que empezamos a compartir la palabra, leíamos por la tarde, apagábamos la televisión, leíamos la palabra todas las tardes, que fue un fuego que solamente lo hace el Señor, un avivamiento que lo produce el Señor en los corazones, y así leíamos 2 o 3 horas la palabra, por la tarde íbamos a la casa de mi hermano, de mi madre, de mi suegro, de mi cuñado, íbamos y ahí nos metíamos y nos daban la una y nos preguntaban y nosotros respondíamos, teníamos respuestas. Yo no sé cómo lo hacíamos, pero, y entonces ya digo que en 3 meses se convirtieron como 30 personas. De hecho, sabes que en el tabernáculo ese año se bautizaron casi 90 personas, ¿no? Madre mía. Era un avivamiento grande, no a nivel ya de sector como Miraflores, sino que hubo un avivamiento de parte de un derramamiento, que fueron 2 años consecutivos, bautizándonos 80, 90 personas en el Qué tabernáculo, barbaridad. Por en el esa época bautismo. más o menos fue cuando también nació la iglesia del Monte. Sí, estamos hablando del año 91, 92, ¿no? Más Ah, o sí. menos.
No, no, Sí, yo estaba hablando del 77. antes, tú estabas hablando mucho antes, sí. Yo ya la conocía, de oídas ya. Ese avivamiento estuvo en Málaga y curioso que tocó a muchos cristianos católicos que Sí, estaban en parroquia, eran jóvenes, y allí el Espíritu Santo los tocó en el sagrario y empezaron a ser convertidos un montón de personas que formaron pues, muchas congregaciones que hoy día están, ¿no? Y sí, muchas de sí, ellas en el tabernáculo. de la amargura y todo eso salieron muchos cristianos Claro, jóvenes que hoy día son pastores y líderes, ¿no? exactamente. Y bueno, mi madre tardó pues 3 meses, es decir, que yo creo que 2 o 3 meses, o sea, que fue todo, la familia se convirtió casi toda, la de mi mujer, la mía, y fue un avivamiento, ya digo, Tenéis que las dos unas alcanzó. madres buenísimas, ¿eh? Conozco a las Sí, dos y son gracias, sí, tú la has excepcionales. conocido personalmente, sí. Ella está en la residencia ahora, sigue, bueno, sigue los caminos del Señor en la residencia, y mi suegra, que la madre de mi mujer, mi suegra sí está en la iglesia con nosotros, sí. Sí, sí, sí. Yo cuando he ido Mi allí, padre partió con el Señor y mi suegro también. Tuvimos la experiencia de, o sea, la bendición de que los dos pues aceptaron al Señor. Mi padre no llegó a bautizarse, mi suegro sí, y bueno, y están ahora en la presencia de Dios. y Con el abuelo, con la abuela, en fin, todos también están en la qué presencia de Dios. bueno. ¿Y Es gratificante. cómo fue, Miguel, que tu padre conoció al Señor? Porque claro, tu madre estaba, tú estabas, tu mujer estaba, y él se resistía o estaba en su propio mundo. ¿Cómo fue que él de repente puede descubrir que Dios existe y que realmente lo que estáis viviendo es algo auténtico? Pues mira, fue como 10 años ya de convertido que íbamos a la iglesia. Yo le invité, fue un par de veces nada más, pero fue a partir de así, de estar convertido a los 10 años, de estar mi madre también convertida, que él sufre una pancreatitis con 77 años y una pancreatitis mortífera hasta tal punto que él pues se ve que le llegan los últimos días. ¿Qué es lo que hace? Eh, pues le dice a mi madre que quiere hacer la oración, quiere entregar su vida al Señor. Ahora bien, hay una cosa muy importante. No dejamos de orar esos 10 años. Esto es muy importante porque la oración es la que mueve la mano de Dios y sabemos que las oraciones que nosotros hagamos, el Señor las tiene en cuenta. ¿Que Amén. queremos ya? Sí, pero a veces Dios tarda. El tiempo de Dios, el tiempo, ya sabemos, Kairos no es el tiempo crono. Nosotros queremos las cosas ya, pero de verdad que no paramos, no cesamos de orar y toda oración tiene su recompensa. Y fue así que mm, un día 20 recuerdo de octubre, él dice a mi madre que quiere entregar su vida, porque mi madre le insiste, ¿por qué no entregas tu vida al Señor? Él ya estaba muy enfermo en el dormitorio y él siempre dejaba la luz encendida por el temor, ¿no? Hasta que llega un día, una noche que mi madre le insiste y él pues accede y entrega su vida al Señor. ¿Qué ocurre? Pues que al día siguiente o esa misma noche, nos damos cuenta de una cosa, de que mi padre tiene la luz apagada. Mm, Mi padre ya no tiene temor. qué bueno. O sea que la luz del mundo había entrado a su vida y él ya no necesitaba la luz. Mi padre cambió, ya no tenía temores. Y una señal física visible era que él apagaba la luz por la noche, ya él dormía con la luz apagada, él ya no. Y duró pues 15 días o por ahí hasta que fue a Carlos Valle y allí eh, murió, ¿no? Partió con el Señor. Siempre, Así que fue por la misericordia de Dios, que Dios tiene mucha misericordia, porque se resistía, pero al final, ya digo, 20 días o 22 días antes de morir, pues entregó su vida al Señor y esa cosa, ¿no? Tan linda de tener a la luz, al Señor como luz del mundo, como luz en su vida, ¿no? que digo, siempre es triste pues una despedida así, el fallecimiento de un ser querido, sobre todo de un padre, Mm. es doloroso, pero qué satisfacción saber que es un hasta pronto y que parte con el Señor y que tarde o temprano lo veremos de aquí a 20, 30 años, estaremos otra vez en comunión íntima. Eso es un descanso que da el Señor, que quizá el que no cree en Dios y el que no ha nacido de nuevo, el que no tiene esa vivencia, no puede experimentar ni creer siquiera, ¿verdad? Claro, es una esperanza, bendita esperanza, a la que hemos sido llamados, de que estamos aquí. La vida no consiste en nacer, en crecer, comer, trabajar, tener hijos, tener coche. No, no, después de la vida después de la vida hay algo, ¿no?
y hay que estar preparado. Esta vida no, hay una vida eterna. Yo era una de las preguntas que me hacía, ¿no? También, igual que tú al principio has comentado, ¿no? ¿Habrá algo después de la muerte? Y efectivamente, si echamos una palabra, un ojo a la palabra de Dios, una vista, vemos que hay algo después de la muerte, que la vida no es solamente lo que vivimos aquí, sino que hay... Y los creyentes sabemos que los que creen en Jesús, los que creen en Dios, somos de Dios y estaremos con Él para siempre, ¿no? Hay una esperanza, que esa esperanza es la que hoy día mucha gente necesita Claro, y también. tenemos que dársela a nosotros, porque somos Claro, la somos iglesia está llamada a dar ese correctos. mensaje de reconciliados con Dios, ¿no? Y es una tarea que el Señor nos manda. Yo por lo menos siento esa carga de ir y anunciar este mensaje, esta fe y esta esperanza, este amor y esta paz que el mundo necesita, ¿no? Que solamente la encontramos en Cristo. Amén. No sé si os habéis dado cuenta, pero Miguel habla mucho de la oración. Habla de la importancia de la oración. De hecho, aunque Dios tardó 10 años en contestar, pero llevaban 10 años orando por su padre. Eh, eh, es que Miguel y su esposa tienen un ministerio que se llama Faro de Oración. Entonces, me gustaría saber cómo llegaste a ese punto en el que dijiste tenemos que involucrarnos más en la oración. ¿Qué sentir tenía? ¿Cómo fue el proceso hasta llegar a consolidar esta asociación que ahora tenéis? Bueno, sí, como tú sabes, esta asociación Faro de Oración, pues un movimiento de adoración e intercesión que está al servicio de las iglesias de Málaga y precisamente fue la Frapán la que nos animó a que esto se llevara adelante. En el año 2012 hay un grupo de oración, de intercesión de España que se llama España Intercede y lo formaban, porque ya no están, pero lo formaban como unos 25 intercesores de toda España, un grupo de intercesores de toda España que cada año se fijaban en una ciudad en la cual ellos iban y hacían 3 días de intercesión por la ciudad, de conferencia, intercesión, intercesión profética, el llamado a la oración intercesora. Entonces, casualmente en el 2012 vienen a Málaga, eligen Málaga y allí pues buscan un lugar y buscan una persona que haga, digamos, de enlace. El enlace lo hago yo y propongo, porque así me ayuda la iglesia de Betel. La iglesia de Betel en la calle Alonso de Palencia. Ujú. Porque necesitaban estos hermanos estar 3 noches, 3 días, porque ayunaban de día, de noche, oraban de noche, en fin, hacían intercesión cada Eran hora, 24 horas. al ritmo de 24/7, ¿no? 24 horas 7. Y ahí pues se establecen estos 3 días y viene un hermano, Raúl Armando de la O, un conocido maestro de la palabra profética, digamos, y bueno, pues ahí se dan 3 días de, de conferencia y ahí el último día recibo una visión, no era el último día por la mañana, sino el viernes por la tarde, estoy con un hermano allí y veo, bueno, pues veo una visión, veo que las cabezas de todos los intercesores que hay allí, pues están como les viene como lengua repartida de fuego, como este cuadro que hay. Y yo veo eso, pero yo no entendía, yo decía, bueno, si son intercesores, si ya son intercesores y ya están llenos del Espíritu Santo, digo yo, en mi poco entender sobre la intercesión, ¿cómo que están, o cómo que otra vez puede? Y le dije al que estaba a mi lado, un hermano, le digo, mira, hermano, he tenido una visión ahora mismo, he visto esto sobre ellos. Claro, ¿qué entendí? Al poco entendí que tenía la voz de Dios que dijo, si esto es lo que yo quiero para mí, Ujú. que que interceda y que animes a otros a interceder. Si Málaga se dedica a interceder y a buscar mi rostro, yo voy a derramar bendición sobre Málaga. Y ahí es como nace primeramente, hablo con los pastores, le digo la visión y nace primeramente, no sé si te acuerdas, que era lo que se hacía Los los sábados. sábados, Sí, el último sábado del mes, en cada iglesia se hacía, ahí, ¿cómo se llama? Viene antes de Faro, porque luego era da lugar. caminata de oración, cabalgata, ¿cómo era? Caminata. Íbamos a las iglesias, ahora Sí, no sí. recuerdo el nombre, ya me saldrá, tengo Me aquí un poco encantaba espeso. ese tipo de reuniones, me encantaba. Claro, y era, ay, no me puedo acordar, pero bueno, íbamos los intercesores de varias iglesias, el pastor y algunos intercesores íbamos a una iglesia de la ciudad y ahí orábamos por el pastor, por los líderes
orábamos por la congregación y luego orábamos, terminábamos orando por la barriada, Y para el evangelismo. me acuerdo del lema, una iglesia de rodillas es una iglesia que avanza. Amén, así era. Me Eso era, acuerdo. sí. Ay, yo no me acuerdo cómo se llama, pero eso estuvimos así como unos 3 años o 4 años, y luego de ahí surge la necesidad de hacerlo semanalmente. Ujú. Y entonces ya cambiamos, en vez de ser avance pastoral de intercesión, ya Eso me ha es, salido, eso es. avance pastoral de intercesión, pues cambiamos a faro de oración. Faro porque era más contextual. Evidentemente queríamos una casa de oración, pero una casa de oración 24/7. Explica eso, Miguel, explica 24/7 que Sí, muchos no bueno, están entendiendo. una casa de oración es 24/7, es una casa o un lugar donde se dedica, una sala de oración donde se dedican 24 horas los 7 días de la semana. Ujú. Entonces es constante. Por ejemplo, hay una en Kansas City que nos ha ayudado a nosotros mucho aquí, el hermano Norman, que pertenece a aquella casa de oración, y allí llevan 20, 21 años, ya van a hacer 20, más de 20 años sin parar, 24/7 durante 20 años, claro. Qué barbaridad. Pero claro, para eso hay que tener, ellos tienen una universidad teológica allí, que los jóvenes son los que se encargan de dar por las noches digamos, las 2 horas de cada grupo, porque va por grupo de 2 horas. Y lo que se hace es que es arpa a copa, es decir, es un movimiento en el cual pues no se para de cantar, de alabar al Señor, de adorar al Señor a través de la intercesión y de vez en cuando por oraciones, ¿no? Qué Y, barbaridad. y es muy bonito porque es el fuego encendido todo el día y toda la noche. Pero claro, aquí en Málaga no hay recursos para poder hacer algo así. Claro. Entonces la idea que surgió de Faro es tener un lugar, 2 horas, en los miércoles, donde poder cada hermano que quiera o cada persona que quiera, como interdenominacional, pues que pueda ir a orar a ese lugar y así continuamos todos los miércoles. Faro es el acróstico de algo, ¿no? Sí, Faro significa fieles adoradores rendidos en oración. Qué bonito, qué bonito. Y, y claro, faro porque es más contextual mirando al Mediterráneo. Málaga tiene un faro, pues una farola faro, y mira, el propósito de Faro está enfocado a orar por las naciones del Mediterráneo, Ujú. Qué ¿vale? bueno. Que yo creo que ese es el centro más candente que hay en la actualidad, ¿no? Oye, Miguel, ¿y si alguien quiere unirse a Faro, cómo puede hacerlo? Si alguien que nos está escuchando dice, oye, pues yo tengo ganas de orar y de Pues interceder. vamos a retomar precisamente, hemos estado algún tiempo, sabes que hemos estado algún tiempo confinados y no hemos tenido que cerrar, evidentemente. Teníamos un local, pero habilitado ahí en el polígono Intelorce, pero ahora nos fuimos a la iglesia de Miraflores. Allí es económico porque no pagamos nada, gracias a Dios en el local pagamos mucho y al final iban las mismas personas que podían ir a la iglesia de la Palabra de Vida en Miraflores. Entonces vamos a retomar, lo hemos estado haciendo por Zoom un tiempo, ahora no, estamos haciéndolo individual, o sea, por grupo, porque hay personas, familias que lo hacen por grupo. Hoy miércoles, de hecho, antes de estar aquí, hemos estado orando en mi casa, mis hijos, hemos estado formando el grupo, pero a partir lo hemos hecho por Zoom también, pero a partir del miércoles que viene, anticipo que nos llevaremos el Zoom, pero lo haremos presencialmente. Qué bueno. Lo Qué vamos a hacer presencialmente. Volvemos otra vez a Miraflores y allí lo vamos a hacer presencialmente, sí. Pues si alguien tiene interés porque su carga es la intercesión y orar y se le pasan las horas orando y dice, estoy harto de estar solo o sola, quiero unirme a un grupo, que sepáis que hay un grupo, hay varios. Evidentemente Sí, las ahí, iglesias tienen sus grupos de oración, pero este es interdenominacional y que realmente representa la pastoral de Málaga y podéis uniros ahí en Miraflores. En la descripción del programa vamos a poner la dirección de la iglesia y el teléfono, si te parece, de contacto, por si alguien sí, quiere totalmente. No hay quiere. ningún problema y si quiere alguien contactar conmigo estaremos encantados porque hace falta mucha oración, muchísima oración. Toda la oración es poca y sobre todo la unidad a través de la oración. Porque dos cosas sabe hacer todo cristiano, Juan Carlos. Mm, Todo cristiano sabe hacer dos cosas. ¿Sabes cuáles son? Cantar, sí o no, aunque mal, y orar. exacto, todo el mundo ¿Sí o sabe no? hablar, hablar sabe todo el mundo. Hablar y cantar, o sea, cantar y orar, lo sabemos hacer todos. Pero qué difícil cuesta hacerlo juntos. Sí, es Qué verdad, difícil cuesta unirnos con la falta que hace la oración y que sabemos que todos los grandes avivamientos han venido precedidos de grandes movimientos de oración y de intercesión. cierto. Y hasta que no aprendamos la cultura de la oración de la intercesión,
no vamos a avanzar como Dios quiere que avance. Esa es mi opinión personal, Así es. sin ánimo de ofender a nadie, ¿no? No, 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 es que esa no es tu opinión personal, esa es la opinión de la Biblia. Si tú fijas Claro, Pentecostés, y de hecho estamos haciendo un programa mensual de los avivamientos, la historia de la iglesia a través de los avivamientos, y siempre había oración y unidad. Si no siempre. había esos dos requisitos, no había avivamiento. Que tú no puedes Claro, decir, no, yo oro mucho, yo oro 24 horas al día, sí, pero Dios dice que cuando se reúnen dos o más en su nombre, Él está en medio. O sea, es un amén. incentivo a unirse. Hay más poder en la oración plural que en la singular. Así que yo he Amén. estado en esas reuniones y os aseguro que no vaya a salir igual que entraste. Hay una presencia de Dios muy fuerte y te quería preguntar, Miguel, porque he visto que ya has mencionado en este ratito que ya llevamos 45 minutos, ¿eh? Que pasa el tiempo Vaya, volado. sí, sí, la verdad que se hace contigo, se hace amigo, ¿eh? Gracias por tu apoyo. Nada, ¿qué te iba a decir? Que has mencionado dos visiones. ¿Sueles tener visiones de Dios? Sí, suelo tener visiones. Lo que pasa es que normalmente la visión, hasta que no se cumple en el sentido de que, ¿cómo te diría yo? La tiene que confirmar el Señor. El Mm, Señor te confirma la visión. O bien por la palabra, o bien por la palabra de Dios, o bien por algún hermano, o por alguna cosa que te sucede que tú dices. Yo tuve una visión, voy a contar a modo de resumen una más, qué es lo que yo entiendo por visión. Es una imagen que vi. eh, eh, lo que pasa es que a veces el Señor te da visión o te da sueños, ¿vale? En este caso es un sueño en el cual vi a una mujer blanca, una muchacha blanca, inmaculada, como en un pedestal, como si estuviera en un nicho, ¿cómo diría? Era un lugar donde había ¿cómo diría? Como un teatro, algo así, redondo, un teatro, como un teatro, sí. ¿vale? Pero circular, ¿Un y en escenario? medio, sí, justamente, entonces en medio había como una cripta, ¿no? Pero la mujer estaba encima, una muchacha con un vestida de blanco enteramente, ¿no? Entonces, yo estaba en la grada y había mucha gente con máscaras haciendo burla. O sea, estaba todo el mundo mofándose. El momento en que esta muchacha se mueve la cabeza y estaba muerta, supuestamente, pero movió la cabeza. Entonces yo dije, se está moviendo, no está muerta, se está moviendo. Resulta de que la gente se reía y además tenían máscaras, es muy curioso. Tenían máscaras como de burla. Qué curioso. Luego ha salido esto de las máscaras, que tú sabrás que hay gente hasta con máscaras que llevan, y la gente se reía. Y entonces la iglesia, y yo entendí, la iglesia no está muerta. Esa mujer, para mí, esa muchacha tan resplandeciente que estaba ahí, que estaba muerta, se mueve la cabeza, no se despertó, pero movió la cabeza. No estaba muerta, estaba dormida. ¿Era la iglesia? ¿Representaba la iglesia? Era la iglesia, hasta tal punto que al mes o por ahí, un mes y medio, eh, bueno, hay una palabra donde Jesús va a sanar a la hija de Jairo Ujú, y, y cuando él dice que no está muerta, que está dormida, la gente se ríe. es verdad. Y él lo echa fuera a todos. Y nada más que deja a Pedro, a Santiago, a Juan, ¿no? Los que iban siempre con él. Entonces, al mes y medio viene en Faro de Oración, estamos el miércoles reunidos, y viene una chica universitaria de Estados Unidos y se viene a orar allí. Y tiene una visión. Yo tuve un sueño, pero ella tiene la visión. Y la visión que tiene, dice, puedo dar una visión, ¿y sabes cuál visión era? De que la iglesia, el texto que te he citado, y la iglesia no está muerta. La iglesia solo duerme. Qué Entonces, interesante. son señales que tú dices, ¿cómo dices? Yo estaba allí ese día, ¿cómo dices que? Entonces tú ves, La y esto confirmación, la eh, confirmación. claro, la confirmación. Entonces, desde entonces yo animo a que la iglesia no está muerta, solo está dormida y la tenemos que despertar. Tenemos que despertar y el Señor la va a despertar. Es tiempo de que el Señor... Y hay Amén. que estar muy cerca de Dios. Es tiempo en el cual tenemos que estar cerca de Dios. Estamos mucho a hacer, pero a mí el Señor me dice estar conmigo, porque es tiempo de conocer al Señor. Para conocer a una persona hay que pasar tiempo con ella. Si queremos conocer más a Dios y queremos oír su voz, tenemos que pasar más tiempo con Él. Qué Así bonito. que yo animo a que la iglesia va a despertar y tenemos que estar preparados. Amén. Amén. Solamente está dormida, no está muerta. Yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Además, lucho contra eso porque la tendencia es hacer, 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 hacer.
Mm. pero Dios nos dice estar, estar, estar. Marta María, ¿no? Marta María, Marta Sí, justamente. trabajando y afanada y María a los pies de Cristo. Sí. Y qué fácil es caer la tentación de ser una Marta afanada con muchas cosas. Mm. Que el Y que Señor, caemos de vez en cuando, ¿eh? Cuidado, que tenemos que a veces no somos solamente María, somos Marta también, ¿no? Y claro. ahí hay que luchar, sí, es una Nos lucha. quedan unos pocos minutos, Miguel, y queremos, o por lo menos yo me gustaría que nos hablaras rápidamente de qué es eso de consejero de educación y de cultura del CESMA, que suena todo tan jeroglífico y tan enigmático. Explícanos Sí. brevemente, por Sí, favor. muy brevemente. Bueno, decir que España tiene una federación, ¿verdad? Que es la FEREDE, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, que, digamos, integra todas las iglesias evangélicas de España. En Andalucía está el CAA, ¿verdad? Consejo Evangélico Autonómico Andaluz. Entonces, pero eso aglutina o integra a todas las iglesias de Andalucía. Ahora lo que queremos hacer es levantar en cada provincia un consejo evangélico. Por eso se ha levantado el CESMA, Consejo Evangélico Provincial de Málaga, que integra a todas las iglesias de Málaga y la provincia con la idea, digamos, integra y no solamente integra, sino que representa también al ayuntamiento, a las diputaciones en los diferentes pueblos y ciudades de Málaga. Ajá. Entonces, como la voz de un pueblo unido, que va a representar, digamos, desde el punto de vista de educación y cultura, pues va a representar lo que es el pueblo unido ante las autoridades gubernamentales de los ayuntamientos. Eh, Principalmente la base en la cual hemos andado ya mucho en la Consejería de Educación es la del Ministerio de la ERE, de la Enseñanza Religiosa Evangélica, que con la asignatura de religión evangélica en los centros públicos, en los institutos y en los colegios, pues hay maestros evangélicos que estamos impartiendo esa asignatura en los colegios y bueno, y hacer verle a las iglesias evangélicas de Málaga de que hay ese ministerio tan precioso al alcance de todas las familias cristianas y no cristianas que también tienen derecho a dar su clase de religión en los colegios de religión evangélica. Qué bueno y qué importante esto de tener conciencia de que hay un consejo evangélico que nos respalda como iglesias, que no tenemos que afrontar los problemas solos y que este consejo nos respalda en todas las gestiones que tengamos que hacer. En tu caso, tú estás como consejero de Educación y Cultura, o sea, todo lo que tiene que ver con la enseñanza, con la publicidad de librerías, todo lo que es formación del pueblo de Dios en Málaga, pues es una Sí. responsabilidad muy bonita y un reto, ¿no? También. Sí, evidentemente es un reto grande y bueno, ahí estamos con la ayuda del Señor. Sin Él, pues no somos nada ni nadie, ¿no? Así que ahí encomendándonos al Señor y bueno, con la ayuda de Él, pues poder adelantar esto y poder ser de testimonio a la ciudad que falta hacer, también por la unidad, ¿no? Que Claro. seamos un pueblo, que seamos uno y bueno, ahí estamos, con mucho gusto de servir al Señor en esta área. Pues Miguel, el crono es tirano, como dicen Sí, algunos, y ya hemos terminado, ya no hay más tiempo. Te damos muchas gracias de verdad por haber estado en el programa y habernos abierto tu corazón y contado tus experiencias. ha sido un placer, lo he hecho con sumo gusto y bueno, sí, es bueno también conocer el lado natural de la persona. Y Todos tenemos, eso une sí, mucho a la iglesia, el conocer mm, las debilidades de uno, los problemas por los que hemos pasado, las circunstancias, nos ayuda a no ser tan crítico con los demás claro, y a ver la parte más íntima de la persona. Como tú dijiste antes, nadie se enamora de alguien que no conoce. Entonces, el conocer a los mm, hermanos hace que nos enamoremos unos de otros en el sentido mm, espiritual y podamos tener ese amor ágape que tanto sufrimiento le ha llevado a Cristo conseguir sí, en la cruz del amén, Calvario. y que está a disposición de cada uno de nosotros. Así que bueno, eh, que el amor y la unidad sea una presente realidad dentro de no mucho, vamos. Amén. En el Ese es nombre mi de Jesús. deseo y mi oración. Pues sigue orando, Miguel, te Sí, ahí respaldamos estamos. y muchas gracias por estar aquí, hermano. Y bueno, hasta un próximo programa que tengamos y podás contarnos cosas de la ERE, avances que tengamos y cuando veas alguna cosa importante, dímelo y podemos hacer algún programa al respecto. Pues un fuerte abrazo, Miguel. Igualmente, un abrazo grande y buenas tardes. Que el Señor te bendiga. Igualmente, Y a Ricardo. todos nuestros oyentes, bueno, esto se ha acabado, pero por hoy.
seguiremos nuevos programas con mucho cariño y mucho esfuerzo, intentando transmitirte amor, transmitirte la verdad y sobre todo compartir contigo este tiempo, porque ya sabemos que el programa no es de mí, no es mío, no es de los colaboradores, sino que es de todos nosotros los que producimos el programa y también los que escucháis, formamos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y si todavía no te has entregado a Cristo, yo te animo a que tú busques a este Dios del que nos hablaba Miguel. Esa experiencia que él tuvo es para ti y puedes experimentarlo en tu casa. Simplemente dile con todo tu corazón: Señor, yo quiero conocerte, ven a mi vida. Yo te garantizo que, como a muchos millones de personas, algo va a ocurrir en ti, te va a transformar y quizás te tires como Miguel o como yo unos pocos de días llorando, pero eso es buena señal. Así que hazlo y verás la gloria de Dios. Pues un beso, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Que el Señor te bendiga grandemente.